Muy buenas noches para todos. Estamos reunidos en la casa del Señor. Gracias a Dios. De forma presencial, de forma virtual. Tenemos allí a Norma, a Pilucha, conectadas por el Zoom. Y bueno, y tenemos a algunos hermanos que nos están acompañando. Gloria a Dios por eso. En Mateo capítulo 5, el versículo 38. Esto es el Sermón del Monte. Hemos estado meditando en los primeros versículos del capítulo 5, donde vimos las bienaventuranzas, vimos que somos la luz, somos la sal, vimos qué representaba eso, qué significaba. Y estamos hace un par de reuniones, estamos viendo algo muy importante: la forma en que un cristiano debe actuar. Bien, eso es algo que hemos estado viendo al libro de Colosenses, hemos estado viendo Romanos capítulo 12, los últimos versículos, y ahora vamos a ver qué dice el Señor en cuanto a la manera en que debemos actuar o proceder. Como hemos dicho ya en otras reuniones, vivimos en tiempos donde la filosofía del mundo es pelear por los derechos propios, los derechos de cada uno. Es así. Si uno habla con el vecino y es el ruido que haces y yo quiero descansar, y si es el perro que ladra, que por favor que el perro se calle, y si vas conduciendo en la calle, si te atravesás de una forma incorrecta, ya de repente se empiezan a acordar de todos los parientes, ¿no? La gente es tan amable, a veces se acuerdan de toda la familia, ¿verdad? Porque de repente uno hace una maniobra u otra, o nos enojamos cuando manejamos. Y cuando miramos en la televisión, a veces también es lo que se nos inculca, se nos enseña. La violencia es la diversión del momento, ¿verdad? Uno de repente puedes poner en YouTube, puede buscar en alguna red y siempre hay filmaciones, videitos de cosas a veces que agreden, que son violentas, pero todo eso comienza a menoscabar nuestros principios, nuestros ideales, comienza a derrumbarlos de a poquito, a ir escarbando para que todos nuestros principios que deberían estar basados en la palabra de Dios comiencen a quedar olvidados a un lado. Y en el devenir, en el trajín del día, ¿verdad? Y del trabajo, y del ir y del venir, y de lo que vemos, a veces comenzamos a reaccionar de la forma que no corresponde. Porque somos representantes, embajadores de Cristo. Y el mundo, por lo tanto, debería ver a Cristo a través de nuestras propias vidas. Como contaba el hermano Juan Pedro, ¿verdad? Él invitó a Cristo a entrar en su vida, él comenzó a tener una transformación de adentro hacia afuera, y tal es así que los que le rodean se asombran. El otro día vino y me comentaba, perdón Juan Pedro que lo ponga en evidencia, pero él me comentaba que la otra vuelta fue un cumpleaños en Salto, de la familia allá en Salto, y lo invitaron a comer un asado y había alcohol y demás, y Juan Pedro... No, yo Coca-Cola. Con Coca-Cola estoy bien. Juan Pedro, sos vos, le decían. Pero Juan Pedro, ¿qué pasó? Tomate un... No, yo tomo Coca-Cola, yo estoy bien con Coca-Cola. Y él mantuvo firme en que él alcohol ya no iba a tomar más, porque entendió que eso no agradaba a Dios. Y qué bueno, cuando la gente puede notar un cambio, una diferencia, y se pregunta, ¿qué le pasó? Y en ese momento Juan Pedro dice, no, yo prometí al Señor que no iba a tomar más, y ya no tomo más. Así que bueno que es eso. Ahora, eso es una manera, pero debemos mostrar al Señor en cada cosa que hacemos o decimos. Los jóvenes normalmente tratan de copiar el lenguaje que usa la juventud, ¿verdad? Y claro, cuando vienen acá, vamos a decir como dicen los jóvenes, se recatan, ¿no?
Se rescatan los muchachos y comienzan a mostrar un poquito de educación, ¿verdad? Y comienzan a usar un lenguaje más normal. Pero cuando van al liceo, están ahí en la calle, en la barra de los amigos, obviamente aquello es una fuente de aguas hervidas, por decirlo de alguna manera. Porque lo que se escucha obviamente ahí no agrada nada a Dios. Pero qué bueno cuando un cristiano con convicciones se para en medio, no por llamar la atención, ni por literalmente pararse al medio, pero se para firme en sus convicciones y habla de la forma correcta, ¿verdad? Y no por agradar a los demás, hacer lo que a Dios no conviene. Y estamos llamados a seguir a Cristo. Miren, en este capítulo 5 el Señor comienza a continuar explicando la moral de la ley que Dios había establecido. ¿Ok? Y dice en el versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo en que podemos abrir tu palabra con libertad y poder meditar en ella. Ruego en el nombre de Jesús que tú estés hablando a nuestros corazones, Padre, y que realmente tu obra se muestra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, Jesús dice a los discípulos, en primer lugar, y a cada uno de aquellos que les rodeaba, que estaban ahí en multitud, escuchando las palabras del Señor, siendo testigos de lo que él decía, fariseos, los fariseos era una secta muy ortodoxa, no eran sacerdotes, no tenían que necesariamente ser levitas o descendientes de Leví para el sacerdocio, pero era una secta muy ortodoxa. Ellos eran la crème de la crème, ¿no? Eran lo más alto de la sociedad en cuanto a religión, en cuanto a educación, en cuanto a riqueza, y marcaban una diferencia importante. Pero allí también habían escribas, que obviamente en aquel tiempo no cualquiera podía aprender a leer y escribir, pero sin embargo habían escribas que eran personas que hasta tenían cargos públicos porque ellos habían tenido la oportunidad de aprender y escribían y transcribían todos los documentos que le pedían. Habían sacerdotes que normalmente servían en el templo cuando les tocaban los sacrificios, en las diferentes tareas, y cada uno de ellos estaba escuchando atentamente a Cristo. Unos con el propósito de aprender, ¿verdad? Otros con el pretexto de sacarse la curiosidad. A ver qué dice este loco, a ver, ¿por qué tanta gente lo sigue? A ver, ¿qué tan especial será? Y otros por el pretexto de buscarle la manera de atraparlo. Que diga algo en falso y ya tenían pronto el garrote, ¿no? Para dársela, mirá lo que dijo, mirá lo que enseñó. Y que eso en varias oportunidades lo hicieron. La Biblia nos enseña que a Cristo en 2 oportunidades por lo menos lo quisieron apedrear por hacerse igual a Dios, por decir que Él era el Hijo de Dios y que era igual a Dios. Ahora, Él nos enseña cómo debemos actuar. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Escucharon eso, verdad? ¿Sí o no? Vos me la haces, yo te la hago. Y si lo puedo hacer peor, mejor. Así que conmigo no te metas. Y a ver, y eso está en la ley. Y acá en mi Biblia, por ejemplo, hay pasajes, citas que hablan en cuanto a esta ley en el libro de Éxodo y asimismo en Levítico, en Deuteronomio. Y en la ley era eso lo que había que hacer. Vos me matabas un cordero, una ovejita, yo te mataba un cordero y una ovejita. Vos me matabas un familiar, yo te mataba un familiar. Así era de literal la ley en aquel tiempo. Eran tiempos duros, eran tiempos difíciles. Pero miren lo que dice el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y esto, entendamos que
Es una sugerencia que el Señor nos da y debe ser una actitud voluntaria. Deben hacer de un corazón sumiso ante la palabra de Dios y dispuesto a aceptar las consecuencias, creyendo que Él va a bendecir nuestra obediencia. En los primeros versículos de este capítulo 5 están las bienaventuranzas, aquellos que puedan ser grandemente bendecidos o dichosos cuando sufrimos la injusticia. Ahora, dice entonces, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué debemos hacer? Poner la otra. Vuelve también la otra. Lo podemos tomar de una forma literal, porque a veces nos encontramos con situaciones en las cuales alguien viene y nos quiere agredir por alguna razón. La gente a veces se enoja sin preguntar, sin investigar, y alguien fue con un chisme y alguien se enojó conmigo por algo que yo no hice, por algo que yo no dije, y esa persona en vez de preguntar, ¿qué hace? Ya se enoja. Viene engranado, ¿no? Como decimos, viene manijeado, se ha hecho una manija en la cabeza y viene a enfrentarnos y por qué y esto, y a veces hasta tenemos que sufrir la agresión. ¿A quién le gusta que le peguen? Levante la mano, ¿a quién le gusta que le peguen? No, sé que a Norma y Pilucha no, acá no le gusta que le peguen. No, a mí tampoco. Ahora, es una situación difícil y podemos tomarlo de una manera literal. Pero también podemos aplicarlo a diferentes situaciones en nuestra vida. Hemos visto en otros momentos, en otras predicaciones, que no devolvamos mal por mal. Y puede ser una manera de poner la otra mejilla. Cuando viene alguien y nos hace algo malo, no necesariamente tiene que ser pegarnos, y nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo bueno con esa persona. Aunque nos cueste la otra mejilla, debemos reaccionar correctamente, hacer lo que es correcto. Ahora, dice, el que quiera, versículo 40, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Pero no es lo que nos enseña la sociedad. La cultura en que vivimos nos ha enseñado, nos ha inculcado a pelear por nuestros derechos. Y aún a nuestros niños desde chiquitos en las escuelas les inculcan que tienen derechos. Y por eso hoy vemos a hijos denunciando a padres porque los rezongaron, porque les ponen en penitencia, porque los agreden psicológicamente, ¿no? Y hay límites. Y claro que Dios está en contra de ese maltrato desmedido, de esos padres o madres que agarran un palo y no miran dónde pegan y se dejan sangrando al chiquilino, lastimado, marcado. Eso Dios no está en contra. Mejor dicho, Dios está en contra. Pero Dios enseña que la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. En el libro de Proverbios. Y qué bueno es cuando un padre con amor llama a un hijo y le pide cuentas. ¿Y qué pasó, mi amor? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, mi amor, hay una consecuencia. Están acá mis hijos, ¿no? y a veces los tengo que poner vergüenza, pero cuando eran chicos, ya son grandes, ¿verdad? ¿No? Cuando eran chicos, mi amor, a ver qué pasó. Bueno, 5 palmadas en la cola. ¡Ah! Parecía que se caía el mundo a pedazos, ¿no? 5 palmadas en la cola. Y ya aquello parecía que lo estabas matando a los chiquilines. Mi amor, papá está hablando con tranquilidad, papá no está gritando, no grites. Papá todavía no te pegó. Y allá
sin andar corriendo, sin andar insultando, sin andar empujando las cosas. Íbamos al cuarto, 5 palmadas en la cola. Es grande. Y un abrazo, mi amor, ¿entendés? Así, una oración. Corrección, correcta, bíblica, en amor. Ahora, hoy no se les puede decir nada a los niños, ¿verdad? Porque los niños ya te pueden denunciar por acoso o por maltrato psicológico. A ver, vivimos en tiempos difíciles donde cada uno exige por sus derechos, pero Cristo nos está dando una enseñanza clara de la manera que nosotros como cristianos debemos actuar. El mundo pelea, el mundo exige, el mundo grita, el mundo se venga, el mundo devuelve mal por mal. Nosotros, ¿cómo debemos actuar? Poniendo la otra mejilla. Si alguien nos quiere poner a pleito y quitarnos algo que supuestamente es nuestro y la persona quiere, dale también la capa. Mirá, te voy a dar esto, pero mirá, esto también te lo voy a dar. Y el mundo te dice, sos tonto. En otros términos, ¿verdad? En otros términos. Y el mundo te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué haces eso? Vos no te das cuenta, te estás tomando el pelo y aquello y el mundo se llena de argumentos en contra de nuestra actitud por seguir a Cristo. Pero si somos obedientes a Él es quien nos bendice. Él es quien hace el milagro en nuestra vida. Y podemos ver la forma en que otros que miran esas situaciones quedan impactados por nuestra reacción. Ahora, dice, versículo 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y el que te pida, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Versículo 42. Al que te pida. Vean, hermano, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Al que te pida. ¿Solo Gabrielito está leyendo la Biblia? Estamos en Mateo 5, 42. ¿Sí o no? ¿Qué dice entonces? Al que te pida. Dale. Pero no vamos a tomar ese dale como hoy en día, ¿no? Que hoy en día ese dale a veces se toma, ¡dásela! ¡Oh, dale! No está diciendo eso el Señor. No, el que te pida, el que tiene una necesidad y quiere pedirte algo por estar en necesidad, dale. No mires quién es. No mires qué te hizo. No mires si se lo merece. Dáselo en el nombre del Señor. Ya vimos en otra predicación, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. Ahora, el que te pida, dale. Y el que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aún hoy se predica eso en el mundo, ¿verdad? Aún hoy eso se practica. Pero Cristo dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de cómo amar a un enemigo? Un ejemplo. Está difícil, ¿verdad? Como Cristo es nuestro ejemplo, consideremos que cuando Él estaba en la cruz, después de haber sufrido y estando en agonía, dice, perdone a los padres porque no saben lo que hacen. Un ejemplo de amor. En Juan capítulo 15, el Señor dice que el amigo pone la vida por los amigos.
y Él puso su vida por nosotros. Nosotros éramos su enemigo, ¿sí o no? Nosotros estábamos viviendo perdidos en pecados, en delitos, estábamos muertos para Él. No lo buscábamos, no lo amábamos, no lo seguíamos y hasta nos burlábamos capaz de las cosas de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo? Nos amó. Nos amó igual y entregó su vida por nosotros. Pero para nosotros es difícil poner un ejemplo en nuestra vida o de alguien conocemos o de alguien que conocemos que haya hecho esto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. He visto testimonios de lo que Cristo puede hacer con una vida transformada. He visto madres perdonar a los asesinos de sus hijos por amor a Cristo. He visto hombres perdonar a sus padres a pesar del maltrato y del desprecio que tuvieron con ellos. Y qué triste cuando los enemigos son los de nuestra propia casa, los que nos hacen sufrir, los que nos hacen padecer, los que nos hacen heridas profundas en nuestro corazón. Pero el Señor dice, perdona, ama. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es fácil saludar a los que nos saludan, y es fácil amar a los que nos aman. Pero ¿cuál es el sacrificio que hacemos? ¿Cuál es el ejemplo que damos? ¿De qué manera podemos mostrar a Cristo si practicamos simplemente eso? Pero cuando seguimos la enseñanza del Señor y realmente amamos a nuestros enemigos, y si realmente bendecimos cuando nos maldicen, y si realmente saludamos a aquellos que nos aborrecen, ¿a quién me tiene bronca? Nada, ni le damos vuelta a la cara. Si tuviera el pelo largo, ¿no? Como hacen las mujeres. Pero ese no es el Señor. Ese no es el ejemplo que Él nos dio. Eso no es lo que Él nos está pidiendo. Imagínense los cristianos del primer siglo, que eran simplemente capturados por su fe. Les quitaban a todas sus propiedades, sus posesiones, les robaban absolutamente todo y los tiraban en un coliseo para entretener al pueblo, que vean cómo los leones despedazaban su carne. Hombres, niños, mujeres, bebitos. Simplemente por declarar su fe, simplemente por decir, yo creo que Jesús es mi Salvador. Imagínense en cada uno de esos cristianos levantando en alto la voz en medio del coliseo. Porque queremos nuestros derechos, porque esto es una injusticia. Pero sin embargo, ellos murieron alabando al Señor. Ellos murieron cantando. Como Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad?
El carcelero escuchaba a estos dos locos cantando allá en lo más profundo, después de haberlos azotado, después de haberlos puesto con cadenas allá abajo. ¿Y estos qué hacían? Alababan al Señor. Y Dios obró un milagro en ese momento. Y ese hombre fue salvo y toda su familia se puso a los pies de Cristo gracias al testimonio de estos hombres. ¿Qué hay de nosotros? ¿Puede ver el mundo a Cristo en nuestra vida? ¿Nuestros padres pueden ver a Cristo en nuestra vida? Porque a veces es fácil decir a los de afuera, ¿no? Es fácil. Porque el vecino que te grite, que te insulte o que te diga algo, porque el perro, porque el árbol, porque el gato, ¿no? Es normal. Pero cuando son los propios de dentro de tu casa que te causan daño, qué difícil se vuelve. Y día tras día, y día tras día. ¿Pero qué va a cambiar si nosotros no cambiamos? Siempre esperamos que el otro cambie. Siempre queremos que el otro, que no conoce a Cristo, sea el que nos pida perdón. Hasta que no me pida perdón, cuando somos nosotros los que tenemos que mostrar el ejemplo de cómo Cristo actuó. Y sí, requiere humillarnos. Sí, requiere que nosotros agachemos el pescuezo, que torzamos un poco la servidura que a veces tenemos por el orgullo mal habido. Sí, requiere que hagamos un sacrificio personal. Pero eso es lo que dice en Romanos capítulo 12, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, quien es nuestro culto racional. Ahora, dice en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y podemos tomarlo de dos maneras. Una, hacer nuestra propia justicia. Lograr nuestro objetivo. Nos habíamos planificado tener aquello, pelear por aquello y lo logramos y exhibimos nuestra justicia. Y qué vanagloriosos somos, ¿no? Hoy se juega el clásico. Y ya es un problema hablar de fútbol, ¿no? Pero ahí están los de Nacional contra los de Peñarol. Y qué triste cuando vemos noticias en el informativo que vino uno de Nacional, vino uno de otro cuadro, para que nada, lo de Nacional fue, no. Que vino uno de otro cuadro y mató al otro de otro cuadro y de repente por las redes sociales, se la di, va bien, que se mueran todos, ¿qué? Y todavía de vanagloriarnos por algo que hicimos mal. Hijos que se pelean por una herencia. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Verdad? Hijos que se pelean por una herencia. Y ahí están los hijos. Y a veces cristianos, tratando de sacar lo más posible, ¿verdad? Como, no sé si vieron El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cómo era ¿cómo se llamaba? Mi tesoro. Gollum, ¿no? ¡Mi tesoro! ¿No? Y aquello hacía todo por el anillo, mató por el anillo, hizo todo por el anillo. Y a veces los cristianos están así, ¿verdad? ¡Mi tesoro! Y se transforman en un bicho feo, en una cosa rara que no es natural. Y cuando logran sacar todo lo más posible, mirá, me quedé con este, me quedé con aquello, y mirá todo lo que le saqué, y mirá, y ahora entonces, exhibir nuestra justicia. Ojo, dice el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Otra cosa es hacernos
para ser muy santos, muy justos. Y que delante de la gente, bueno, tratamos de hacernos los sabios, los justos, los que realmente obramos con mesura y con tranquilidad y después miramos así, ¿verdad? Che, nadie me aplaude lo que logré, lo que hice, che, aplaudan. No. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Un ejemplo que el Señor da, y para terminar, cuando pues das limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? ¿Que ya tienen qué? ¿No? ¿Qué dice ahí? Ya tienen su recompensa. A veces es notorio en las redes sociales, ¿verdad? Y está lindo, a veces lo hacen para motivar a las buenas obras, para motivar a ayudar a otros, pero ahí está la gente repartiendo una canasta, un alimento, dando plata en la calle, ¿y qué están haciendo? Eso no agrada a Dios. Eso es exhibir nuestra propia justicia, es sacar cartel delante de nosotros y a ver cuántos deditos arriba o likes nos ponen, a ver, mirá, ay, qué poquito, ¿qué pasó? Voy a dar más. La semana que viene voy a dar más. ¿Y todo por qué? Por el aplauso de la gente. A eso el Señor lo llama hipocresía. ¿Cómo lo llama el Señor? Hipocresía. Son hipócritas. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo, ya tienen sus recompensas. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Él exhibe nuestra justicia. Por eso no tenemos que encargarnos de exhibirla nosotros mismos y proclamarla y defenderla a capa y espada. No, sigamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar, por favor, nuestros rostros, cerrar nuestros ojos, para terminar con una palabra de oración. Y tú que estás escuchando allí desde tu casa, ¿por qué no tomas un momento para reflexionar? Y los que estamos acá, con ojos cerrados, mirando hacia adentro, porque es tiempo de mirar hacia adentro, es tiempo de reflexionar de qué manera hemos estado conduciéndonos en la vida. Pensemos por un momento, ¿qué tanto se ha podido ver Cristo en nuestra vida? ¿Qué tanto hemos mostrado al Señor y lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Qué tan lejos o cerca estamos a lo que hoy escuchamos? A lo que hoy hemos aprendido. Todos en algún momento hemos estado acá. Todos hemos estado exigiendo nuestra justicia. Todos hemos estado buscando venganza, ya sea en nuestro propio corazón, en nuestra mente. Hemos estado odiando, estamos resentidos, estamos cargados de rencor. Cuando el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldice, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice en Gálatas 6:9,
porque a su tiempo, a los tiempos que Él tiene marcados, al tiempo que Él desea, vamos a recibir la bendición. Entonces, ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu guerra? ¿Quién es tu enemigo? Hoy, llévate el desafío de demostrarle a ese enemigo que lo amas, porque Él te lo ha pedido. Comienza a orar por aquellos que te hacen daño. Comienza a clamar al Señor para que Él obre en esos corazones, sin dejar de mostrar a Cristo en nuestra propia vida. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este choque frontal que tenemos en tu palabra, con lo que el mundo nos enseña, con lo que la sociedad quiere inculcarnos, Señor. Gracias por desafiarnos a ser obedientes y a mostrarnos la manera correcta de vivir nuestra vida. Padre, que la gloria sea solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.